Bueno, muy buenas tardes. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes algo de la experiencia que he venido construyendo durante, creo que los últimos 17 años en el tema de colecciones de microorganismos. Presentarles un poco cuál es el escenario y el panorama de las colecciones de microorganismos en el mundo y particularmente pues analizar un poco cuál es la situación de lo que está ocurriendo en Colombia. Me voy a enfocar en 4 aspectos muy importantes: las colecciones de microorganismos y los centros de recursos biológicos en el mundo, hablar un poco de la Federación Mundial de Colecciones de Microorganismos y cuál es su rol, las colecciones de microorganismos en Colombia, y presentarles un poco de la experiencia de lo que hemos podido construir en la Universidad Javeriana con la colección de microorganismos. Esta diapositiva que se la robé a la doctora Rosa Aznar de la colección española de cultivos tipo me parece que resume de alguna manera una información que es muy importante, y es poder diferenciar pues qué es lo que hace una colección de microorganismos versus un centro de recursos microbianos. En general, las colecciones de microorganismos son lugares en donde se conservan y se mantienen microorganismos que tienen algún interés. Esta conservación de esos microorganismos se hace bajo unos criterios estandarizados en donde lo que se busca es catalogar apropiadamente la identidad de un microorganismo, de tal manera de que uno pueda definir bajo o utilizando distintas estrategias metodológicas cuál es la clasificación taxonómica exacta de ese microorganismo. Difiere un poco de los centros de recursos microbianos en el hecho de que ya no solamente conserva microorganismos, sino que presta múltiples servicios. Entonces, muchos centros de recursos microbianos generan, por ejemplo, identificación de microorganismos que no tienen fines para depósito en las colecciones, o utilizan muchos de los microorganismos para trabajar en investigación y generar procesos de validación. Entonces, ahí hay una pequeña diferencia en el rol de estas dos instituciones. Adicionalmente, las colecciones de microorganismos en general lo que hacen es depositar microorganismos con distintos propósitos. Uno es simplemente, por ejemplo, conservar la biodiversidad de un país. De hecho, usualmente las colecciones de microorganismos, en lo que se ve en términos generales en Latinoamérica, tienen ese fin en particular, y es conservar la biodiversidad. Lo que pasa es que Colombia no responde a esa necesidad. Si bien somos en algunos casos el segundo país más megadiverso, por ejemplo, en aves, en ciertas especies, nosotros no tenemos o no respondemos de igual manera con un número de colecciones que conserve y dé cuenta de esa biodiversidad. Brasil quizás es un muy buen ejemplo de un país que responde a su diversidad con un enorme número de colecciones biológicas. Nosotros estamos en deuda aún con el país y con el mundo en hacer crecer las colecciones de microorganismos. Tristemente creemos que las colecciones de microorganismos son lugares en donde tenemos que conservar las cepas que usamos para control de calidad en nuestras actividades diarias. Eso no es el propósito de una colección de microorganismos. Entonces, como les decía, básicamente eso es lo que buscan las colecciones: guardar, conservar microorganismos y suministrar esas cepas a quien lo requiera. Y pues los centros de recursos microbianos, además de tener las mismas actividades de las colecciones biológicas, prestan muchos servicios y se centran mucho en temas de investigación. Muy bien. Entonces, casi todos los centros de recursos microbianos, ¿cierto?, han trabajado mucho en temas de investigación para suministrar microorganismos que son útiles para controlar distintos procesos, clínica, industria, no importa el proceso en el que se quieran utilizar. Entonces se utilizan para controlar diferentes procesos o para generar desarrollos biotecnológicos. Es aquí quizás en donde se ve la mejor proyección
de los centros de recursos biológicos. Hoy por hoy, los microorganismos son utilizados en miles de actividades para generar nuevos procesos a nivel de industria. Casi que todas las enzimas que se están utilizando en los procesos biotecnológicos provienen de microorganismos. ¿En dónde están esos microorganismos? En muchos centros de recursos biológicos o en colecciones de microorganismos. Si queremos hacer nuevos desarrollos, innovación en temas de biotecnología, pues definitivamente los centros de recursos biológicos y las colecciones microbiológicas son el insumo para que la investigación en esas áreas del conocimiento sigan avanzando. Otros aspectos en los que trabajan los centros de recursos microbianos son temas de bioseguridad, muy bien. Hoy por hoy es un tema muy importante, definitivamente. No sabemos la siguiente guerra con la locura en la que estamos, en qué va a ser. Einstein decía que la cuarta guerra iba a ser a palos y piedras, ¿cierto? Pero también hoy entendemos que puede haber una guerra desde el punto de vista biológico con microorganismos que se pueden diseminar rápidamente por agua, por aire, etc. Y que muchas veces es importante que estén catalogadas y bien ubicadas en centros de recursos biológicos para tratar de generar en algún momento niveles de contención y de control para esos microorganismos. En general, los centros de recursos biológicos y las colecciones de microorganismos tienen tres tareas muy importantes, y esas tres tareas es fundamental entender en qué consisten. Una es identificar, es decir, esa actividad que nosotros realizamos diariamente desde nuestros laboratorios, que es identificar un microorganismo a nivel de especie, básicamente es eso. Pero otra bien diferente es tipificar, y es poder hacer esa diferenciación intraespecífica entre microorganismos de la misma especie que cambian en algún antígeno, en un biotipo, en alguna actividad particular, pero que reciben el mismo género y especie, pero tienen diferencias particulares que es importante discriminar. Y finalmente, una de las actividades más importantes de las colecciones es la actividad de autenticación. Esta actividad es la actividad de confirmar un microorganismo que ha sido depositado en una colección y verificar todas sus características bioquímicas, genéticas, de estabilidad y de pureza para garantizar su trazabilidad y su estabilidad en el tiempo. Si, por ejemplo, doy un ejemplo, se aísla un microorganismo único de un lugar muy recóndito del país y solamente está depositado en una colección, pues necesitamos hacer un muy buen proceso de identificación y tipificación, pero la labor más importante está en el tema de autenticación, no solo en el momento en el que ingresa a la colección, sino luego de que ingresa, poderlo mantener así durante un año, 2, 20, 30, 40, 50 años. Entonces, las colecciones de microorganismos, como bien lo entienden, como su insumo son los microorganismos, las aplicaciones son diversas. Aplicaciones en la microbiología per se, química, industria, medicina, investigación, biodiversidad, bioseguridad. Mantener y conservar cultivos auténticos es una de las actividades más importantes. En nuestro país creemos que mantener un cultivo auténtico es porque usted le hizo la catalasa, la oxidasa y le dio de acuerdo a lo que decía una ficha X. Realmente poder mantener y conservar un cultivo auténtico significa que luego de 30 años de haber hecho miles de repiques, esta cepa mantiene las mismas características genéticas y bioquímicas que tenía en el primer momento en que ésta se depositó. Entonces, esa es una actividad muy valiosa que deben realizar las colecciones de microorganismos y que nosotros aún desconocemos, ¿sí? Aún estamos muy circunscritos a la actividad diaria que se realiza en el laboratorio de microbiología, pero que dista mucho de lo que se hace en una colección de microorganismos. Entonces, poco a poco voy como haciendo énfasis en esas diferencias de actividad para que podamos entender cuál es la actividad de estas colecciones. Las colecciones, pues además de adquirir los microorganismos, lo que hacen es preservar. Preservar es un tema muy complejo
¿Por qué? Porque para poder preservar hay que entender muy bien el metabolismo y las características fisiológicas y biológicas del microorganismo que se está conservando. No es lo mismo un microorganismo aerobio o un microorganismo aerobio, microaerófilo, aerobio estricto, que tiene condiciones y requerimientos nutricionales específicos. Digamos que en clínica siempre estamos acostumbrados a que los microorganismos crecen muy fácil. Son microorganismos que en términos generales son poco exigentes. Llamamos exigente a un hemófilos o cosas así, pero realmente lo que se enfrenta en una colección son microorganismos realmente difíciles. Microorganismos en donde no existe medio de cultivo comercial en donde uno lo pueda mantener. Hay que diseñar los medios en la colección. Entonces, preservar implica todo ese proceso. Entender la bioquímica y el metabolismo del microorganismo, diseñar medios apropiados para poderlo mantener y diseñar estrategias de preservación y conservación que garanticen que si un método falla, el otro siga funcionando y la cepa no se pierda. Entonces es una responsabilidad enorme el de las colecciones de preservar apropiadamente estos microorganismos por largos periodos de tiempo. El reto aquí es poder tener un sistema de preservación que me garantice 10, 20 o 30 años de estabilidad de ese microorganismo. Obviamente las colecciones prestan servicios de depósito de cepas. Estamos en una universidad y una de las actividades más importantes de las universidades es generar conocimiento. ¿Cómo se genera ese conocimiento? Desde la investigación. Entonces, los que trabajamos en microbiología, todo el tiempo estamos obteniendo nuevos microorganismos con nuevas características o con nuevos comportamientos, y esas características que son particulares, nuevas o que vale la pena explotar en múltiples actividades deben ser depositadas en una colección, porque usualmente la conservación que nosotros realizamos en nuestros laboratorios no van a garantizar la estabilidad de esas cepas por largos periodos de tiempo. Por eso hay que entregárselo a alguien que lo sepa hacer y que nos pueda garantizar de que en realidad la cepa va a estar estable durante largos periodos de tiempo. En el país, como nosotros no tenemos unas culturas, por ejemplo, en producción de alimentos o vinícolas o de quesos, por ejemplo, no tenemos, por ejemplo, muchos productos de origen, alimentos que son de origen, en donde, por ejemplo, una cepa particular es la que le da unas características organolépticas específicas a un producto. Nosotros no conservamos eso, pero países europeos, ellos conservan muy bien las cepas que le dan el sabor y la textura específica, por ejemplo, a un queso manchego. Y para eso están las colecciones, para conservar eso que es un patrimonio de ese país. Eso aún en Colombia no se entiende. ¿Bien? Entonces las colecciones están para eso. Si Alpina tiene una cepa muy particular, eso debería estar depositado en una colección. Si le pasa algo en la industria, tiene una copia en la colección para poder replicar sus características y de esa manera la industria no se cae. Depósito de microorganismos con fines de patentes, ese es otro tema muy importante que deben cumplir, o un rol muy importante que deben cumplir las colecciones de microorganismos. Si usted encontró una bacteria que produce una enzima muy particular y con esa enzima usted puede generar muchos bienes y servicios, pues usted puede depositar esa cepa en una colección, y si es con fines de patentes, la colección debe tener una infraestructura que garantice que nadie más va a acceder a ese microorganismo, ni siquiera curadores o investigadores que trabajen en la misma colección. Entonces también se necesita cumplir con unas especificaciones que son dadas por el Tratado de Budapest y que en Colombia ninguna colección aún cumple. Eso es importante saberlo. Así que si ustedes obtienen un microorganismo que es susceptible de que los productos que se obtienen de él sean patentables, tienen que ser depositados en una colección internacional, porque en Colombia aún no tenemos infraestructura para hacerlo. Y pues lo que les comentaba, identificación taxonómica de cepas. Eso es muy importante porque también en Colombia, digamos que de una manera tradicional siempre se ha pensado
que la identificación y los procesos de identificación taxonómica son aquellos que están dados como con las estrategias que se utilizan en clínica para identificar microorganismos. Pero cuando ya uno entra en otros ámbitos como los ambientales, tratar de aislar microorganismos que incluso no son cultivables, la identificación taxonómica debe hacerse desde otros ámbitos: biología molecular, obtención desde estrategias metagenómicas y salir de la microbiología tradicional. Entonces, quienes quieran trabajar en colecciones, pues abren un panorama mucho más amplio de lo que se hace en la microbiología tradicional o de lo que se hace en clínica. Adicionalmente, en las colecciones los microorganismos también hacen actividades para validar procesos de conservación de esos microorganismos, conservación de cepas mutantes obtenidas por ingeniería genética. Es muy importante. ¿Por qué? Porque usualmente estas cepas modificadas tienen insertos, secuencias genómicas muchas veces foráneas, y si no se hace un buen proceso de conservación, en el proceso de conservación se libera el inserto y se pierden las características que tenía la cepa. O si por ejemplo tiene plásmidos, que eso ocurre muy frecuentemente cuando uno conserva microorganismos que son resistentes a los antimicrobianos y que esa característica de resistencia proviene de material foráneo, material que viene de otros microorganismos. Si no se conserva apropiadamente, esas características se pierden. Entonces es muy importante esa actividad. Y lo que les decía, uno de los temas que quizás debe tomar cada vez más fuerza en el país es empezar a preservar las cepas regionales a nivel de biodiversidad y también empezar a apoyar a la industria para conservar esas cepas que son parte de nuestro patrimonio, parte de la identidad cultural y gastronómica de nuestro país. Cosas históricas interesantes como para que aterricemos un poco el nivel de atraso en el que estamos, ¿bien? Porque yo creo que hay que ser conscientes del nivel de atraso en el que estamos. Y es que la Federación Mundial de Colecciones de Cultivos se generó hacia los años 1960 en Australia. Muy bien. Y como resultado de esta federación, pues surge, ¿cierto?, el Centro de Datos Mundial de Microorganismos. Bien. Pasó de ser administrado por los australianos y actualmente es mantenido por el Instituto Nacional de Genética de Japón. Y uno puede acceder a la federación a través de este enlace de internet. A través de ese enlace de internet, entonces ustedes pueden obtener una gran cantidad de información. Entonces también quiero que sepan de que hay protocolos, información, cursos, cómo compartir microorganismos, cómo acceder a ellos, ¿sí? Para que sepan de que todo esto es público, es un conocimiento que es público, ¿bien? Entonces, ¿qué hace esta federación? Pues primero reconoce las colecciones que por su calidad garantizan la autenticidad, mantenimiento y suministro de los cultivos. Promueve y colabora con el establecimiento de nuevas colecciones de cultivo. Entonces eso también es importante. Si uno le dice, mire, yo soy de Colombia, tengo una colección con estas características que da cuenta de una biodiversidad que nadie ha descrito en el mundo, uno puede recibir apoyo de ellos para que uno pueda establecer su colección. Promueve el intercambio de información entre colecciones, lo que les decía. Realiza cursos de actualización en diferentes áreas relacionadas con colecciones de cultivo, métodos de preservación, de autenticación de cultivos, técnicas de biología molecular, técnicas fenotípicas, estrategias metabólicas para identificar microorganismos difíciles, etc. Y pues adicionalmente, como cualquiera de estas instituciones que tienen un carácter también de difundir información, pues ellos organizan muchas actividades, simposios, mesas de trabajo, tienen una revista en donde se publican también muchos temas que son de interés para quienes trabajan en autenticación de cultivos. Adicionalmente, ustedes ayudan a encontrar miles de cosas. Cómo organizar una colección, cuáles deben ser las características y el perfil de un curador de una colección, métodos de preservación, procedimientos para depositar
depositar y autenticar cepas, cómo se pueden suministrar cepas, promoción, publicidad, datos de colecciones, catálogos online de todas las colecciones del mundo, cómo se debe hacer la documentación o cómo se le sugiere, cómo podría usted llevar la documentación de su colección, temas de investigación, oportunidades para aplicar a diferentes convocatorias de investigación, de educación, temas de bioseguridad y bioterrorismo, como les comenté al inicio, estándares de calidad, distintos patrones y normas nacionales e internacionales en temas de calidad de microorganismos, colaboración nacional e internacional y bibliografía pertinente en el tema. Entonces, como les comentaba, esta Federación Mundial de Colecciones de Cultivo se nutre de estas tres instituciones, ¿cierto? Y gracias a la información que entregan estas instituciones, entonces tenemos uno de los datos más robustos, ¿cierto?, de microorganismos. Es tan robusto, creo que acá lo tengo muy bien, en donde ustedes pueden ingresar aquí a la base de datos de microorganismos y ustedes allí encuentran. Por ejemplo, en CCInfo, todas las colecciones del mundo y los países a los que pertenecen. Van a encontrar un catálogo, un acceso al catálogo de todas las colecciones. Y en esos catálogos ustedes no solamente encuentran cuál es el microorganismo, encuentran toda la información que cada investigador ha suministrado de la cepa, características bioquímicas, metabólicas, condiciones para qué se puede utilizar, en qué se puede aplicar, secuencias de DNA, RNA, muy bien, polimorfismos que diferencian una secuencia de una cepa con otra. Toda esa información es libre, muy bien, y ustedes pueden acceder a ella. Y adicionalmente, si uno tiene una cepa y tiene una secuencia y no sabe qué es, usted entra a esta plataforma en donde uno introduce su secuencia y él lo compara con todo lo reportado y le dice, mira, esto más o menos se puede parecer a un Aspergillus nigrus o lo que ustedes deseen. Muy bien, entonces todo eso está ahí en la misma base de datos. Y adicionalmente está todo el catálogo mundial de cepas de referencia. Las cepas de referencia en las colecciones, digamos que tienen una connotación distinta, y es que una cepa de referencia es una cepa nueva, es el primer aislamiento de una cepa nueva que está depositada en una colección de microorganismos, que es un poco distinto al concepto de cepas de referencia en control de calidad. ¿Bien? Bueno, entonces este es un pequeño pantallazo de lo que ustedes van a encontrar en el catálogo global de microorganismos. Aquí yo coloqué así los subtilis, e inmediatamente en naranja me aparecen los países que tienen colecciones con el microorganismo. Muy bien, pero igual yo puedo ir acá y buscar entonces árboles filogenéticos de estos bacilos y colocar mi secuencia y ver en ese árbol filogenético en dónde se ubica la que yo tengo. Entonces fíjense que yo tengo allí una enorme posibilidad de obtener información de los microorganismos que están depositados en cada una de las colecciones. Adicionalmente ustedes van a encontrar allí enlaces de publicaciones o de artículos en donde se mencionan estos microorganismos, cuántas patentes, en donde han sido patentados esos productos obtenidos de las cepas, las secuencias de proteínas, nucleótidos o genomas completos para quienes tienen genoma completo, herramientas bioinformáticas libres, muy bien, similares a las del NCBI, y ustedes pueden hacer ahí sus correlaciones de secuencias de nucleótidos, de DNA, de RNA, etc. Pero digamos que lo importante es que estas son bases curadas porque son microorganismos que han sido autenticados, sus secuencias completamente curadas, entonces es mucho más fiable que si uno lo hace desde una plataforma de GenBank o utiliza otras bases de datos. Y de igual manera pues le muestra esa cepa, como les comenté al comienzo, en donde está ubicada. Entonces miren, por ejemplo, Bacillus subtilis, hay 290.776.000 cepas en el mundo. Muy bien,
cuántas especies y en qué colecciones de cultivos y de cuántos países. ¿Sí? Entonces eso nos da una idea gigante realmente de qué es lo que hay en el mundo. Cuando uno mira un poco cómo es el escenario y la dinámica de las colecciones de cultivos y de microorganismos en el mundo, nos damos cuenta que los asiáticos tienen 44 colecciones, los africanos 46, los europeos 42. Europa tiene una dinámica que me parece fantástica, y es que los que son expertos en patógenos están en el Instituto Pasteur. Lo que es biotecnológico está en Alemania, en DCMZ. Lo que es marino, entonces está ubicado en Inglaterra. Entonces ellos han ido especializando como comunidad europea también sus colecciones. Y de esa manera no se desgastan en una cantidad de recursos, tanto de infraestructura como humanos, en mantener los mismos microorganismos, y cada país se ha ido especializando en diferentes grupos de microorganismos. Norteamérica tiene 17, Oceanía 9 y Sudamérica 13, y gran parte de esas 13 colecciones están distribuidas en Brasil y en Argentina. Digamos que desde hace unos años ya tenemos una nueva versión de ese catálogo de datos de microorganismos, en donde, digamos, se hace uso del Big Data, ¿cierto?, de los sistemas de Big Data para entrecruzar información. Entonces yo puedo también mezclar información proveniente de distintos microorganismos, ver qué proteínas son comunes o qué tipo de actividades son comunes. Entonces eso también, digamos que en aplicaciones de investigación es muy útil. Como les decía, en temas de propiedad intelectual hay una guía para depósito de patentes que está dirigida bajo el Tratado de Propiedad Intelectual de Budapest desde 1988. Nosotros aún no hemos entrado en el tema, y pues los temas y la Convención de Biodiversidad Biológica, que Colombia sí forma parte de estos tratados, y pues digamos que esa información es manejada por el Instituto von Humboldt en Colombia. Entonces, ya para entrar un poco en el tema de Colombia y cuál es nuestra situación. Las colecciones biológicas en Colombia son registradas a través del Instituto von Humboldt por un sistema que es el Registro Nacional de Colecciones Biológicas. Digamos que ellos son los que reciben la información, hacen visible las colecciones y dan una información de cuáles son los ejemplares o qué tipo de colecciones se tienen en el país. Estas colecciones no solamente son de microorganismos, tienen de hecho una fortaleza en plantas, en fauna. Es allí en donde realmente es muy fuerte el Registro Nacional de Colecciones Biológicas. Como les decía, Colombia es un país biodiverso, pero desafortunadamente cada vez que nos referimos a biodiversidad en Colombia, siempre estamos hablando de fauna y de flora, y dejamos siempre de lado el tema de microorganismos. La biodiversidad, de acuerdo al Instituto von Humboldt, información de hace 2 días, muy fresca, es de 56.343 especies, pero muy importante, no considera la enorme biodiversidad de microorganismos que puedan existir. Entonces es un vacío gigante que aún tenemos, es una deuda de país, en donde los microorganismos, que es casi lo más importante en este momento en todo el mundo en temas de bioprospección, sigue siendo el gran ausente en Colombia, y sigue siendo el gran ausente en temas de biodiversidad para el país. Para el año 2016, el Sistema de Información Biológica de Humboldt mostraba que la diversidad en virus era 0, en bacterias 0, que había una especie de protozoo un grupo de protozoos con 6 especies, y el resto no teníamos nada más. Este año decidieron decir que mejor no mostremos eso, que da pena, ¿sí? Y mejor digamos que está pendiente el tema de los microorganismos. Y creo que eso es responsabilidad de los que estamos aquí. Yo creo que esto no es responsabilidad de nadie más, somos nosotros los que hacemos microbiología, los que tenemos que empezar a fomentar esa información y a divulgar esa información, porque si no lo hacemos nos vamos a pasar muchos más años
en el mismo déficit de información y dependiendo de las colecciones foráneas, porque somos incapaces como país de generar las propias y de mantener las propias. Estas son las cifras de las colecciones registradas en el Instituto von Humboldt. 221 colecciones existen en el país. De esas 221 colecciones, como les dije, prácticamente son de flora y fauna. Hay 4 millones de ejemplares catalogados en esas colecciones que provienen de 97 organizaciones y están representados allí 26 departamentos del país. Ahora, en el tema de microorganismos, pues en realidad lo que tenemos son 15 colecciones de microorganismos. De manera particular, estas colecciones, me voy a volver, estas colecciones están como concentradas en Medellín, Cali y Bogotá. Bien, como que son las ciudades que más han trabajado en estos temas. Entonces, en el tema de Cali, en Cali pues la Universidad del Valle tiene sus colecciones y CIDEIN, que es un instituto de investigación, tiene una de las colecciones más importantes de microorganismos, en donde ellos tienen microorganismos que dan cuenta de resistencia microbiana a nivel clínico en el país. En Medellín pues tenemos también varias, la Universidad de Antioquia tiene varias colecciones registradas, está el CID, varias de la Universidad Nacional, etc. Y en Bogotá, que es en donde se concentra pues, la gran mayoría de microorganismos, muchas están en Corpo Ica, 2 de estas están en la Universidad Javeriana y otras están en Corpo G en la Universidad de los Andes, etc. Entonces, eso es básicamente el panorama de las colecciones en el país. Entonces, como les decía, de los 221 registros de colecciones en general que tenemos en el registro de colecciones del país, hay 15 de ellas que son de microorganismos y tan solo 2 colecciones de estas están registradas en la Federación Mundial de Colecciones de Microorganismos, que eso es otra cosa que también nos debería llamar la atención. Entonces, aquí están los países que tienen representadas colecciones en el mundo y pues obviamente Colombia aparece en este mapa porque, como les dije, tenemos 2 colecciones, una la del CIA, que es una colección de Rhizobium, y la colección de microorganismos de la Pontificia Universidad Javeriana, y formamos parte de esta federación desde el año 2004. El CIA, pues digamos que pues, tiene un interés muy agrícola en microorganismos promotores de crecimiento, etcétera, en donde ellos realmente pues tienen una colección muy importante de microorganismos, incluso autóctonos, que son de utilidad en el agro. La última actualización de esta colección en la federación fue en el año 1987, creo que con seguridad deben tener mucho más de lo que se reportó en aquel momento. Y ahora les voy a hablar un poco de la nuestra. Nuestra colección está registrada desde el año 2003 en el Registro Nacional de Colecciones Biológicas y pues mantenemos el registro a la fecha. Y como les comenté, desde 2004 comenzamos a ser parte de la Federación Mundial de Colecciones de Cultivo. Nosotros recibimos una visita de un representante de la Federación que verificó nuestros sistemas de autenticación, de conservación, etcétera, etcétera, para poder tener pues, este registro. Y de esa manera, pues nosotros somos una colección como cualquier otra en el mundo, como la SMZ, como la TCC colombiana, ¿bien? Entonces es como para que también entendamos quiénes somos y qué cosas también se han hecho por el país para cambiar un poco esta realidad. Nuestro acrónimo es CNPUG y actualmente nosotros tenemos 430 bacterias, 87 hongos, 2 arqueas, un alga y 4 fagos. Nosotros, yo quiero hacer énfasis también en cuál es el interés nuestro como colección, porque comentaba con la doctora Diana de que cada colección decide
qué es lo que quiere conservar y por qué lo quiere conservar. Nosotros nos estamos enfocando más en microorganismos ambientales, más en arqueas que sean representativas en nuestra biodiversidad, y queremos convertirnos en una colección que sea experta en extremófilos, tanto en hongos como en bacterias, que sean representativos de la biodiversidad colombiana. Esta es una línea de tiempo que yo siento que a veces es como el viacrucis que uno vive en un país que no entiende para qué sirve una colección de microorganismos, ¿sí? Entonces, la colección de la Universidad Javeriana empezó como algo que nosotros denominábamos el cepario. Ese cepario inició en 1970 con un fin muy particular, que es lo que ocurre en todas nuestras universidades, y es proveer los microorganismos para la docencia, para que los laboratorios funcionen, para que las clases funcionen. Así fue, entonces, como surge la colección. A mí me la encomiendan en el año 2001, imagínense todo lo que llevo ya en esto y nada, que avanzamos mucho. Entonces me la entregan en 2001, para 2002, entonces digamos que ya entramos en un proceso de empezar a catalogar e iniciar con procesos de conservación, porque hasta antes de esta fecha las cepas llegaban a vacaciones y se morían, entonces volvíamos de vacaciones a volver a tocar en las puertas, regalen esto, denme lo otro, etcétera, porque no teníamos unos procesos, ¿cierto?, que garantizaran la estabilidad de la cepa por largo tiempo. Entonces iniciamos con ese proceso en el año 2002, una vez que logramos catalogar y tener unos procesos ya de conservación de los microorganismos que habían en ese momento, inscribimos la colección en 2003 en el Registro Nacional de Colecciones. Una vez que logramos esto, entramos en otro proceso que fue generar todas las fichas de cada microorganismo, cuál era su origen, cuáles eran sus características fenotípicas, genotípicas, aplicaciones, etcétera, permisos de obtención. Todo eso se logró, y ya con eso nos presentamos a la Federación Mundial de Colecciones y obtuvimos el registro en 2004. En 2004, digamos que también la universidad empezó a entender la importancia de las colecciones como un apoyo a la docencia y a la investigación, y en 2008 entonces la universidad le apuesta y se genera un nuevo laboratorio que tiene una infraestructura apropiada para la conservación de los microorganismos. En 2009 nos visita la Federación Mundial, revisan todos los procesos y pues digamos que quedan un poco sorprendidos porque pensaban que Colombia era como esos países totalmente en vía de desarrollo, en donde no existían neveras, ni ultracongeladores, nada de eso. Ellos venían con un imaginario muy diferente, pues obviamente se encuentran con que aquí hay universidades muy robustas, con gente que sabe de qué está hablando, y pues gracias a eso nos regalan además un liofilizador que le comentaba la doctora Diana. No son estos liofilizadores de las llavecitas que no permiten procesos eficientes y que además generan procesos de liofilización muy costosos, y pudimos obtener entonces gracias a ellos un liofilizador que nos permite liofilizar 500 cepas al tiempo, ¿cierto?, haciendo un proceso muy eficiente y mucho más seguro, que además impide procesos de contaminación, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que empezamos a mejorar ya después de esta visita los procesos de liofilización y de mantenimiento de las cepas, pero pues obviamente quien curaba los microorganismos era yo. Entonces yo llevaba 8 años, todas las noches tratando de hacer la curaduría, ya un grupo de microorganismos muy grande, y pues en ese momento también se nombra el primer curador, se nombra un curador de bacterias porque era pues el número más grande de cepas que teníamos. En ese año también nos unimos a la Federación Latinoamericana de Colecciones de Cultivo, en donde pues empezamos a hacer también muchos aportes en temas de lo que es calidad en una colección, etcétera, etcétera. Y en 2011 empieza un proceso bien interesante, que es incorporar las colecciones de los laboratorios de investigación a la colección de la universidad. La universidad toma como política que solamente va a existir una sola colección para toda la universidad. Entonces nosotros
En este momento suministramos todas las cepas para las clases de enfermería, microbiología, medicina, todo está centralizado en un solo lugar y todos los microorganismos que son importantes o que son interesantes, que son resultado de investigación, también se depositan en la colección de la universidad. Entonces empiezan a desaparecer una cantidad de registros individuales de colecciones que habían en Humboldt para quedarnos con un solo único registro por universidad. Y de esa manera, pues de 2013 hasta la fecha hemos venido en ese proceso de incorporación, porque además es lento, y ya para el año 2015 logramos también el nombramiento de un curador que es experto en hongos y levaduras, y de esa manera pues ya en este momento pues por lo menos somos 3 al frente de la colección en temas de curaduría. Y pues en este momento nosotros estamos en un tema de revisión de las condiciones para convertirnos en una colección ya de muy alta calidad que a futuro pueda pensar en ser un centro de recursos biológicos y prestar otro tipo de servicios como producción de enzimas, etcétera, etcétera. La liofilización pues para nosotros es muy importante. Incluso hemos podido liofilizar algunos microorganismos que son anaerobios estrictos en leche descremada al 20%. Creo que de alguna manera obedece a la calidad también del liofilizador. Y digamos que también mantenemos liofilizados hongos esporulados y algas en la colección. Esta es, digamos que una pequeña descripción de cómo es el flujo de trabajo al interior de la colección. Entonces, usualmente hay una solicitud de depósito que puede ser de un profesor de una universidad externa o de un profesor nuestro. Se recibe el cultivo y se revisan los datos que aporta el investigador sobre la cepa. ¿Sí? Eso no es que aquí le dejo esta colonita, a ver usted qué va a hacer con eso. No, usted, el investigador entrega la cepa con una ficha en donde indica qué fue lo que aisló, qué características morfológicas tiene el microorganismo, si proviene del ambiente, entonces los permisos de colecta por la autoridad ambiental o la autoridad competente para obtener esas muestras. Es muy importante, no recibimos muestras si no tienen los permisos apropiados. Los de clínica, el consentimiento informado, muy bien, entonces dependiendo del origen de la cepa. Una vez que se revisa esa información que es básica, se asigna un número provisional en la colección y se empieza a revisar toda la documentación, los permisos, consentimientos, etc. Si falta alguno de esos documentos, el depósito se devuelve hasta cuando el investigador no adjunte toda la documentación necesaria. Si todo está en orden, entonces seguimos el proceso y es cultivar el microorganismo bajo las condiciones o en condiciones similares a las que el investigador nos está indicando. ¿Cuál es el medio de cultivo? Nosotros replicamos las condiciones que el investigador nos indica. Una vez que hacemos eso, entonces verificamos la pureza y la clasificación taxonómica del depósito. Si no nos da igual a lo que ha dicho el investigador, hablamos con él y rechazamos el depósito. Muy bien, porque yo le decía a la doctora Diana, muchas veces las personas que obtienen microorganismos no son expertos en microbiología y creen tener X microorganismo, pero en realidad cuando entra uno en todos los detalles de la autenticación, realmente el microorganismo tiene otra clasificación taxonómica. Una vez que se revisa todo esto y que ambas partes están de acuerdo, tanto la colección, el curador y el depositante, entonces se acepta el depósito e inicia un proceso al interior de la colección que es empezar a evaluar distintos métodos de conservación hasta encontrar 2 métodos que sean muy buenos para mantener la estabilidad del microorganismo y la viabilidad a largo plazo, que son como 2 de las características muy importantes que requiere un microorganismo para mantenerse en una colección. Una vez que esos métodos se han seleccionado, se le envían copias al depositante para que el depositante
vuelve y recupera el microorganismo y verifica que lo que nosotros hicimos está bien y que la taxonomía del microorganismo se conserva intacta a las condiciones originales en las que los depositó. Se formalizan entonces ya los acuerdos de transferencia de material. ¿Esto qué significa? El investigador puede definir si el depósito es público, es decir, si yo puedo compartir la cepa con otros investigadores o con otras personas, o si es restringido, es decir, no lo puedo compartir. Si lo hace público, usualmente nosotros no estamos cobrando ese depósito y se comparte con otros investigadores. Los formatos de transferencia de material biológico es muy importante entender que uno no cobra el material biológico, uno lo único que está cobrando es el trabajo del curador, la luz de la universidad, los medios de cultivo en donde se hacen los repiques del microorganismo, pero nunca se cobra el material. En Colombia no es posible, de acuerdo a la legislación, vender el material biológico. Muy bien, entonces eso también es importante que lo tengamos presente. Y finalmente se hace el ingreso oficial a la colección, en donde se ubica el congelador, la caja en donde quedan los depósitos, se hacen unos mapas digitales para no tener que acceder a los congeladores o a los sitios en donde ellos están conservados, y de manera digital poder acceder a la ubicación y a las copias que se han generado de cada una de las cepas. Nosotros hacemos seguimiento de los cultivos tan pronto se hace el proceso de conservación, a la semana, al mes, a los 6 meses, y de allí en adelante anualmente. Hay cepas que ya nosotros llevamos 15 años de seguimiento con viabilidad intacta desde el primer día en que se hizo su conservación. Nosotros, digamos que en la colección hemos venido avanzando en la manera como autenticamos los cultivos. Entonces, pues inicialmente hacia 2002, pues utilizábamos métodos fenotípicos y se recurría mucho a los sistemas de clínica, Lapia, Microscan, este tipo de actividades, pero pues ya hemos introducido métodos fenotípicos con actividades biológicas específicas para cada microorganismo, en donde se evalúan actividades metabólicas especiales, pruebas serológicas con ciertos anticuerpos monoclonales para identificar biotipos entre especies. Hemos introducido toda la parte de genómica, en donde hacemos amplificación de DNA, caracterización por distintas técnicas, RFLP, secuenciación, etc. Y digamos que ahí vamos. La universidad adquirió recientemente un equipo para hacer proteómica, un MALDI. Entonces pues ya hemos empezado a hacer las librerías con MALDI, particularmente para microorganismos que son resistentes a los antimicrobianos. Entonces estamos creando nuestras propias librerías con el MALDI-TOF, y entonces digamos que toda esta identificación molecular y fenotípica ahora va a ser complementada con la información que obtengamos de proteómica, y pues de esa manera pues cada vez le apuntamos más a parecernos a las colecciones grandes que existen en el mundo. Algo que es muy importante, que yo creo que todos debemos conocer, que es para el servicio de todos, ¿sí? Es que nuestra colección, por ser una colección registrada en la Federación Mundial de Colecciones de Cultivo, puede depositar nuevas especies con fines de publicación. ¿Bien? Entonces, usualmente los editores de revistas científicas exigen la certificación de depósito de una nueva especie en 2 colecciones registradas en la Federación Mundial de Colecciones en 2 regiones diferentes del mundo. Muy bien, eso también es importante entenderlo. Entonces, yo puedo depositar en América y la otra en Europa o en Asia, de tal manera que si falla algo en América, tengo la copia en Europa o en Asia. Eso es obligatorio cuando yo tengo nuevas especies. Y como nosotros en este momento como universidad en investigación estamos enfocados en eso, pues esto ha sido muy importante para nuestros profesores, quienes han podido publicar sus nuevas especies en las revistas
especializadas en taxonomía, y nuestro registro y nuestro certificado ha sido válido para las revistas internacionales que autentican este tipo de información. Entonces, como digo yo, creo que lo importante es que siempre construyamos, que logremos hacer patria, así sea poquito, pero que cada vez hagamos algo por contribuir a que cada vez sea menos difícil. Antes a nuestros investigadores les tocaba buscar 2 colecciones, una en Europa, otra en Asia, etcétera, y siempre estar exportando todo lo nuestro. Por lo menos ya tenemos la posibilidad de dejar una copia en el país. Creo que en ese sentido nosotros tenemos que seguir trabajando a través de esfuerzos regionales y nacionales para identificar nuevas especies, porque nosotros somos un país con muchos pisos térmicos, con una diversidad, con seguridad enorme, ¿cierto? En donde deberíamos dar cuenta de todo eso nuevo que no se ha reportado para el mundo. Lo otro en lo que estamos trabajando fuertemente para podernos convertir en un centro de recursos biológicos es empezar a cumplir con todas las normas, ¿cierto?, de calidad que debe cumplir una colección. Pues obviamente un tema que es muy importante es el tema de documentación, de los procesos, la ISO 9000, ¿sí? Pero eso es una cosa como que uno tiene en orden la casa, ¿sí? Pero una norma ISO 9000 no habla de la calidad del producto, de la cepa como tal. Y para ello hay que adherirse a la guía ISO 34, que es la que es específica, ¿cierto?, para material de referencia microbiana. Entonces, hacia allá estamos apuntando para realmente poder en un futuro soñar que Colombia al menos cuenta con un centro de recursos biológicos. Entonces, como les decía, ya para finalizar mirando al futuro, pues nosotros tenemos que mejorar y dar una discusión bien interesante a nivel del país, y es cómo podemos intercambiar cepas. La norma aún no ha entendido cuál es la actividad de las colecciones de microorganismos, y todo se mira solo desde el punto de vista comercial, pero con esa mirada tan cerrada estamos cerrando las puertas a la investigación en bioprospección, al aporte que nosotros como colombianos podemos hacer hacia la biodiversidad microbiana de nuestro país y del mundo. Muy bien, entonces hay que seguir tratando de dialogar con los entes gubernamentales para que entiendan que la dinámica de las colecciones de animales y de plantas y las entomológicas son distintas a las dinámicas que se vienen en una colección de microorganismos, en donde además los ejemplares están vivos, ¿cierto? Entonces eso implica un reto en términos de recursos, en términos de la manera como se comparte la información, que distan mucho de lo que puede ocurrir en un herbario o en un museo. Bien, entonces esa es como la primera lucha que todos tenemos que dar. Debido a esto dificulta mucho el depósito de cepas en las colecciones y no permite que las colecciones del país crezcan como se debe. Bien, tenemos que entender un poco más cómo funcionan los acuerdos sobre convenio de biodiversidad biológica, protocolos de Nagoya, etcétera, y todas las reglamentaciones locales para que en el marco legal podamos movernos también. Eso es muy importante. Uno escucha todo el tiempo que uno le dice una cosa, a mí me han amenazado por correo, que porque yo le entregué una cepa a la nacional, etcétera, pero no se ha podido entender que lo que hacemos es investigación, que lo que hacemos es promover la información sobre nuestra biodiversidad y que aquí no hay lucha de poderes ni de intereses en particular, sino que lo que queremos hacer es que nuestro país crezca y aumente su conocimiento en temas de biotecnología desde la microbiología. Es una visión y un panorama que debemos cambiar. Lo otro que necesitamos es establecer redes entre colecciones microbianas y centros de recursos microbianos. ¿Bien? Digamos que nosotros hemos podido, tristemente tengo que decirlo, que yo coopero con las internacionales, pero con las nacionales no ha sido posible.
Todavía nosotros tenemos unos miedos de que si yo comparto esta cepa me la van a quitar. No, somos colecciones. Nuestra misión es servirle al investigador, cuidar la cepa, pero yo no voy a hacer algo que el investigador no me permita. Entonces, si se entiende cuál es esa misión, la gente va a tener menos miedo en entregar sus cepas en una colección. ¿Bien? Entonces, eso es importante. Entonces, yo trabajo con Alemania, con España, con Bélgica, pero con Colombia es difícil. ¿Bien? Entonces, es muy triste que eso ocurra. Lo otro, retos que tenemos, pues aumentar los servicios para garantizar sostenibilidad. Lo hablábamos con la doctora Diana, lo he discutido con otros curadores de otras universidades, y es que mientras a las colecciones no se nos permita ser autosostenibles con los servicios que prestamos, pues las colecciones nuestras no van a poder surgir, ¿sí? Uno mira las dinámicas de la colección de Japón, del Instituto Pasteur, de DCMZ, de ATCC, ellos pueden prestar servicios y prestar servicios a todo el mundo. En Colombia eso aún no es posible. Entonces es un abanico y unas puertas que nosotros tenemos que seguir tocando para que se abran y podamos mejorar en esos términos en nuestro país. Tenemos que lograr que alguna colección del país pueda ser depósito de patentes, es muy importante. Fortalecer en nuestro caso el perfil de colección de microorganismos extremófilos y arqueas, que es nuestro enfoque particular, ahí queremos ser buenos. Fortalecer nuestro perfil en biotecnología y microbiología ambiental, y tenemos como dos metas. A corto plazo, pues convertirnos en una colección de alta calidad de acuerdo a los estándares internacionales, y a largo plazo ser un centro de recursos biológicos. Digamos que estos son los niveles que se entienden a nivel mundial de la complejidad de las colecciones. Entonces, un nivel básico en donde pues, se hacen algunos métodos para conservar los microorganismos y cierto nivel de documentación. Casi que el grueso de nuestras colecciones están acá. ¿Okay? Luego tenemos el nivel intermedio, que es en donde nosotros nos podemos, por lo menos yo puedo decir que estamos, y entonces es que ya tenemos un buen recurso humano, unas buenas tecnologías, ya tenemos un catálogo electrónico, ya operamos con criterios internacionales y ya tenemos unas redes de trabajo tanto regionales como internacionales. Pero ¿qué nos falta para llegar a ser acá? Pues tener todo el tema de cumplir con normas y regulaciones de propiedad intelectual, poder tener acreditaciones, certificaciones con normas ISO que den cuenta de la calidad de lo que se hace en la colección, y bueno, el resto creo que ya lo cumplimos. Esos son como nuestros dos puntos a trabajar fuertemente, y pues a futuro pues funcionar con altos estándares, muy bien, estar acreditado y certificado con los estándares de la OECD, que es algo en lo que Colombia quiere entrar pero aún no ha logrado. Les quiero compartir que para el 2009 la Federación Mundial dijo que nuestra colección estaba en riesgo de desaparecer. Lo que les digo, esto es una lucha, es complicado construir colecciones en Colombia. Afortunadamente creo que hemos logrado salir adelante porque la universidad le ha apostado con recursos a esta iniciativa y creo que vamos por buen camino. Agradecer a todos los que nos han ayudado, porque yo creo que uno no logra nada solo. Tengo que agradecer profundamente al expresidente de la Federación Mundial de Colecciones de Cultivo que entregó este año, al doctor Philip Desne, a la doctora Esperanza Garay y Rosas Naga de la Colección Española de Cultivos Tipo, al doctor Peter Lin de la Federación Mundial de Colecciones de Cultivo, al doctor Oberman de la DCMZ, a nuestras curadoras, que sin ellas sería imposible tener el grado de avance que tenemos, a los investigadores y a los directivos de la universidad que han creído en este tema, y obviamente a Conciencias, que también en este momento nos está apoyando con recursos para que nos convirtamos en la colección de referencia de extremófilos en el país. Entonces, creo que con esto he podido mostrar un panorama diferente de qué son las colecciones, por qué son importantes, que recapacitemos un poco sobre su importancia y su rol, y que como microbiólogos
trabajemos en que esto se vuelva cada vez más fuerte en nuestro país. Y pues nada, gracias por su paciencia.